electrones presentes en este circuito viajaban a través de los iones, ¿no? Presentes ahí de la sal. Sabemos que el sodio trabaja con un catión que es positivo y el cloro trabaja con un anión que es negativo, que es el cloruro de sodio, ¿no? En conjunto. Entonces, tenemos por ahí concentraciones y tenemos diferentes formas de expresarlas, ¿no? Lo que son gramos litro, tanto por ciento masa volumen, son concentraciones físicas, mientras que ya involucra la química o concentraciones químicas, la molaridad, normalidad, que aunque poco se usa, se sigue usando, y la fracción molar y también la molalidad, ¿sí? Vamos a verlas. Tenemos solubilidad. La solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de disolvente. Normalmente suele tomarse 100 gramos como base y la solubilidad varía con la temperatura, ¿sí? Hay necesidad a veces de calentar una solución para que tenga buena solubilidad, ¿sí? Un ejemplo muy básico y muy del día a día es cuando nosotros hacemos chocolate, ¿no? Por ejemplo, el chocolate con leche, ¿no? O en agua, incluso con agua. Tenemos la barra de chocolate, que es un sólido, y tenemos la leche líquida o el agua, y hay que calentarla para que se solubilice más rápidamente, ¿no? O sea, porque el chocolate se ablanda y sus partículas se solubilizan mejor, ¿sí? En una temperatura alta que en una temperatura más baja, ¿sí? Entonces, para hacer un chocolate frío o un frappé de chocolate, pues primero hay que efectuar ese procedimiento de calentar el agua y posteriormente, o la leche, y posteriormente dejarla enfriar, ¿no? Hasta el punto de congelación. Pero bueno, es más o menos un ejemplo que les puedo dar. Aquí tenemos una gráfica de la solubilidad de diferentes sustancias en el agua. Nitrato de potasio, nitrato de sodio, bromuro de potasio, cloruro de potasio, la sal como tal, y este es sulfato de selenio, ¿no? Entonces, fíjense bien aquí, tenemos cómo reaccionan estas sustancias ante un calentamiento, ¿sí? Y cómo la solubilidad va en aumento o va en decremento, ¿sí? Entonces, como vemos, la solubilidad no aumenta siempre con la temperatura ni varía de manera lineal, ¿sí? Tenemos aquí las propiedades coligativas, ¿sí? Las disoluciones tienen diferentes propiedades que los disolventes puros, y es lógico pensar que cuanto más concentradas estén las disoluciones, mayor diferirán las propiedades de estas a los disolventes o a los de los disolventes puros. Tenemos que hay una disminución de vapor, hay un aumento en la temperatura de ebullición, sí, dependiendo las concentraciones, a eso me refiero, dependiendo la concentración de una sustancia, sí, por ejemplo, de cloruro de sodio, pues la presión de vapor va a ser diferente, el aumento de temperatura de ebullición va a ser diferente, también el aumento de fusión. Y un ejemplo cotidiano, pues es que ponen, por ejemplo, cuando los que hacen helado, sí, los que hacen helado artesanal, sobre todo, que los encuentran en la carretera con sus tambos o botes de madera, perdón, ellos tienen que poner al hielo sal, precisamente porque esa sal ayuda a que la temperatura de fusión cambie y la sal, y lo que es el hielo no se desbarate tan rápido. Sí, entonces tenemos también otro que es la presión osmótica, que es la presión hidrostática necesaria para detener el flujo de disolvente puro a través de una membrana permeable. Este es importante, es muy importante, sobre todo en la parte de tratamiento de aguas residuales, pues tenemos una operación unitaria llamada ósmosis inversa, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver. Y tenemos primero, vamos a empezar con las químicas, ¿sí? Las concentraciones químicas. Una de ellas es la molaridad, ¿sí? Que es el número de moles de soluto en un litro de solución, ¿sí? Es el número de moles por litro de solución. Entonces vamos a ver, los moles están implícitos en el peso molecular, ¿sí?
entre son los gramos que vamos a utilizar del químico o de la sustancia química o del soluto, en determinado caso, entre el peso molecular, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, ¿cuántos gramos de dicromato de potasio se requieren para preparar 250 mililitros de una solución cuya concentración sea de 2.16 molar? ¿Sí? Entonces, primero tenemos que hacer la conversión a volumen, ¿no? De esto, ¿sí? Que es en litros, manejarlo en litros, entonces sería 0.25 litros, ¿sí? Segundo, concentración a número de moles y después a gramos, ¿sí? Tenemos que sacar el peso molecular de este soluto, que es dicromato de potasio. Tenemos que irnos a la tabla periódica, ver cuánto el peso molecular del potasio, el peso molecular del cromo y del oxígeno, ¿sí? Y multiplicar el peso molecular de oxígeno por 7 más el peso molecular por 2 del cromo más el peso molecular del potasio por 2, ¿sí? Y todo esto sumarlo. Calculamos el número de moles que hay en 250 mililitros de disolución a 2.16 molar. Y aquí tenemos, fíjense bien, es molaridad es igual al número de moles entre litros de solución. Entonces tenemos aquí que es este dato que tenemos aquí, pues son los moles que ya no los da. Entonces esto va aquí. ¿Y qué tenemos que calcular? Pues bueno, los gramos, ¿no? Que vamos a necesitar de dicromato de potasio. Entonces esto que tenemos aquí, litros de disolución, allá no ven puntero, litros de solución, lo pasamos del otro lado, multiplicando. Y esto nos quedaría moles por litros de solución igual al número de moles. Y número de moles sabemos que son gramos entre peso molecular. Y el peso molecular lo podemos calcular fácilmente, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que multiplicando, haciendo la multiplicación, nos da 0.54 moles, ¿sí? Entonces tenemos que la masa molecular es ya sacando el peso molecular o masa molecular es lo mismo, nos da 294.2 gramos, ¿sí? Y por lo tanto, número de moles es grasa entre masa molar o peso molecular, que es lo mismo. Entonces, esto lo ponemos aquí y lo mandamos del otro lado multiplicando y así nosotros podemos obtener los gramos, ¿sí? Y en lo que tenemos 0.54, esto va a pasar del otro lado y vamos a obtener un gramaje de 159 gramos de dicromato de potasio para nosotros obtener una solución de dicromato de potasio a 2.16 moles, ¿sí? Ese es el resultado. Ahora, la normalidad. La normalidad es el número de pesos equivalentes gramo del soluto contenido en un litro de solución y se denota por N. Entonces tenemos N es igual a equivalente de soluto sobre litro de solución. Esa es la fórmula general. Sin embargo, al igual que la parte de moles, hay algo implícito en el numerador, igual que los números de moles. El peso equivalente es aquella fracción de la masa molar que corresponde a una unidad definida de reacción química. ¿Sí? El peso equivalente de un ácido, por ejemplo, es aquella fracción que contiene o que puede suministrar la reacción de un ion hidrógeno. ¿Sí? Un equivalente gramo es aquel peso que contiene un mol hidrógeno, es decir, de un ion hidrógeno, perdón, es decir, peso equivalente de un ácido es igual a equivalente de un ácido igual a la masa molar o peso molecular entre el número de hidrógenos presentes en ese compuesto. El peso equivalente de una base, sí, acuérdense que ya vimos que es un ácido, que es una base, ¿ok? Entonces, el peso equivalente de una base es aquella fracción que contiene o que puede suministrar un ion hidroxilo, que es lo que tenemos aquí, que puede reaccionar como un ion hidrógeno, es decir, el peso equivalente de una base es igual al peso equivalente de base, es igual a masa molar o peso molecular entre el número de iones hidroxilo, ¿sí? Y el de una sal es el equivalente gramo
de una sal se determina por el número de gramos de soluto por la valencia o valor absoluto de los iones compuestos de estos. Es decir, tenemos aquí equivalentes de sal es igual a masa molar entre el número de valencia de la sal. Vamos a ver los más usuales. Calcule la normalidad de la siguiente solución acuosa, que es 9.50 gramos de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, ¿qué es? Es una base. Si no están seguros qué están tratando o qué químico están tratando, hay que buscarlo en internet, ¿sí? Buscar qué es el hidróxido de sodio, base o ácido. Y ahí ustedes van a poder saber con certeza si es que lo están dudando. ¿Sí? En 450 mililitros de solución. Ok, tenemos el hidróxido de sodio, que es esta su fórmula química, y tenemos el sodio y el OH, ¿sí? Y vamos a la tabla periódica, averiguamos el peso molecular del sodio, se lo sumamos al peso molecular del oxígeno y al peso molecular del hidrógeno. Entonces nos sale un total de 39.997 gramos. Entonces tenemos que calcular primero el número de equivalentes base, porque es una base. Entonces, esto es igual al peso molecular que ya tenemos aquí entre el número de OH. Es muy sencillo esta operación, puesto que nada más tenemos un OH, ¿sí? Si por aquí tuviéramos 2, ¿sí? Sería 2 aquí, pero en este caso es 1. Entonces quedaría igual. Número equivalente es 39.997. ¿Ok? Entonces tenemos aquí, podemos hacer una regla de 3. Un equivalente es igual a 39.99. Sí, por ahí nos faltó el 7, pero está bien. Entonces, ¿cuántos equivalentes equivalen a 9.50 gramos? Que me regreso. Es 9.50 gramos de hidróxido de sodio. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos que es 0.237 equivalentes gramos. ¿Sí? Ahora sí, ya que tenemos nuestros equivalentes gramos, ya los dividimos entre el total de nuestra cantidad de solución que vamos a emplear, que es en litros, que serían 0.45 litros o 450 mililitros, pero aquí lo tenemos que manejar en litros. Entonces eso sería igual a la normalidad de esta solución sería 0.528 equivalentes por litro de hidróxido de sodio. ¿Sí? De hidróxido de sodio. Fíjense bien. En el anterior ejercicio, nosotros vimos un ejercicio donde nos decía, prepara una solución a tal molaridad. Aquí no se sabe la normalidad, ya está preparada la solución, sabemos cuántos gramos de soluto empleamos y a través de esto vamos a calcular la normalidad en este caso. Y también se puede hacer un cálculo de molaridad. Tenemos la molaridad, que es la concentración molal o molalidad. Se abrevia con M minúscula y se define como el número de moles del soluto por kilogramos de solvente. Y esto es molalidad es igual a moles de soluto entre kilogramos de solvente. Se dan cuenta, es muy similar a la molaridad, pero aquí cambia, que son kilogramos de disolvente en lugar de litros. Por ello no andaré mucho en el tema, es exactamente lo mismo, es el mismo procedimiento, excepto que el disolvente se utiliza en kilogramos. Si no se tiene el disolvente en kilogramos, hay que se tengan mililitros, hay que buscar su densidad, ¿sí? Y convertirlo a kilogramos, con la densidad, obviamente. Entonces, voy a pasar a las unidades de concentración física, ¿sí? Unidades físicas de concentración, ¿sí? Para poder avanzar. Entonces, fíjense bien. Tenemos que la concentración de unidades físicas son porcentaje masa-masa, sí que podemos escribirlo de esta forma, porcentaje M diagonal M o porcentaje peso-peso. Eso significa que ambos son masa, ¿no? Entonces ambos están en estado sólido. Entonces tenemos que indica la masa del soluto en gramos presente en 100 gramos de solución. Sí, y únicamente es usar una regla de 3. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, una solución de azúcar en agua contiene
20 gramos de azúcar en 70 gramos de agua. Sabemos que por la densidad del agua a temperatura ambiente, pues 1 gramo es igual a 1 mililitro, ¿no? De agua. Entonces, tenemos que aquí expresar la solución en porcentaje peso-peso, ¿no? Entonces tenemos soluto más solvente. En total son 90 gramos, ¿sí? Entonces tenemos 20 gramos de azúcar en 90 gramos de disolución o solución, que es el peso total, ¿no? ¿Cuántos gramos de azúcar tenemos? Vamos a calcular, sí, en total, o qué porcentaje en 100 gramos de solución. Y bueno, estos 100 gramos como si fuera un 100%, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, sería hacer una regla de 3, multiplicar, perdón, 100 por 20 entre 90 y eso sería 22.22 porcentaje peso, ¿sí? Otra medida que tenemos es porcentaje masa-volumen, ¿sí? Que indica la masa del soluto en gramos disueltos, ahora sí, en 100 mililitros de solución. Y esto, igual forma, es una regla de 3. Una solución salina contiene 30 gramos de cloruro de sodio o sal en 80 mililitros de solución. Calcular la concentración en peso-volumen, ¿no? Tenemos en total 80 mililitros y tenemos 30 gramos de cloruro de sodio. Entonces vamos a calcular el porcentaje, ¿sí? De esa concentración. ¿Sí? Tenemos que 100 mililitros de solución, les decía que es como si fuera 100%, entonces sería 100 por 30 entre 80 y eso nos da una concentración de 37.5% peso volumen de sal en 80 mililitros de solución. Tenemos también el porcentaje en volumen, que es volumen. Si indica el volumen de soluto presente en 100 mililitros de solución, es como si tuviéramos o como si quisiéramos diluir con agua, bajar la concentración de una solución alcohólica, ¿no? Una bebida alcohólica, se le pone agua, ¿sí? Porque son dos líquidos que polarmente son permisibles, o sea que su polaridad ayuda a que se disuelva uno en otro o se genere una sustancia o una solución homogénea, ¿sí? Entonces, podemos calcular el volumen, el porcentaje, ¿sí? De volumen, cuando nosotros decimos, a ver, vamos a ver qué concentración tiene de alcohol esta solución, pues es lo que se utiliza, ¿no? Para averiguarlo. Tenemos que calcular el volumen de una solución alcohólica, justamente que contiene 15 mililitros de alcohol disueltos en 65 mililitros de solución. Entonces tenemos 15 mililitros de alcohol, 65 mililitros de solución y vamos a ver el porcentaje del alcohol en esta solución, en 100 mililitros, ¿no? Entonces sería 100 por 15 entre 65 y eso es un porcentaje de 23% de concentración alcohólica, ¿sí? En esta solución. Tenemos la concentración común, que es gramos litro. Esto indica la masa del soluto en gramos presentes en un litro de solución. Recordamos que un litro son 100 mililitros, perdón, 100 mil mililitros, por lo que es lo mismo decir gramos, miligramos por mililitro, sí es lo mismo. Entonces aquí tenemos que hacer una regla de 3 de igual forma que las otras formas, que las otras unidades de concentración físicas. ¿Sí? Tenemos aquí un ejemplo y dice, una solución de cloruro de potasio contiene 10 gramos de sal en 80 mililitros de solución. ¿Sí? Calcular la concentración en gramos por litro. Entonces tenemos 10 gramos de cloruro de potasio en 80 mililitros de solución y tenemos que multiplicarlo esta vez por 1000 porque un litro contiene 1000 mililitros de solución. Entonces sería 1000 por 10 entre 80 y eso sería 125 gramos por litro de hidróxido de potasio es lo que contiene, ¿no? Perdón, de cloruro de potasio, perdón. Bien, tenemos la partes por millón, sí que eso también lo vamos a manejar. Se define como los miligramos de solutos disueltos en 1000 mililitros, perdón, o un litro de solución. Es decir, sería miligramos por mililitro, ¿sí? De solución, parte por millón, ¿sí? Entonces, tenemos que
un gramo tiene 1000 miligramos, ¿sí? Entonces es una simple regla de 3. Vamos a ver un ejemplo. Dice, calcular la concentración en partes por millón de una solución que contiene 0.85 gramos de de nitrato de potasio disueltos en 670 mililitros de solución. En primer lugar, se debe transformar los miligramos a mililitros según la relación de arriba, que es un gramo, pues equivale a 1000 miligramos y tenemos que son 0.85 gramos y vamos a calcular cuántos miligramos de solución tenemos, ¿no? Presentes ahí. Entonces sería utilizar una regla de 3 y sería calcular esto, pasarlo. Eso es una simple conversión, ¿no? Pasar de gramos a miligramos. Entonces serían 850 miligramos, ¿sí? En total. Teniendo en cuenta los miligramos calculados, es posible realizar otra regla de 3 que son 850 miligramos de nitrato de potasio. Eso equivale en una solución, perdón, de 670 mililitros de solución. ¿Sí? Entonces, una simple regla de 3 es 1000 por 850 entre 670 mililitros y eso es igual a 1268.65 partes por millón. ¿Sí? Se dan cuenta, no es nada del otro mundo. Estas son mis referencias. Si quieren consultar o tienen dudas, pueden consultar alguno de estos libros. Les dejo algunos ejercicios para que practiquen. Si tienen dudas, pueden preguntar.